días. Estamos con el psicólogo clínico Luis Javier Frías Miranda en una entrevista estructurada. Empecemos. ¿Qué rol tiene un psicólogo clínico? Buenos días, señorita Angiolini. Gracias por la entrevista. Principalmente el rol del psicólogo clínico es ver por la salud mental del paciente, del examinado. Asimismo, hacemos actividades de prevención de algunos trastornos que pueden afectar la vida de las personas y actividades de promoción de la salud. El rol del psicólogo clínico también se enfoca en la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y seguimiento del problema que pueda aquejar a la persona en cuestión. ¿Y cómo usted logra recoger información del paciente y saber el motivo por el que llega? Principalmente una de las técnicas para recabar información del paciente es la entrevista. Mediante esta nosotros indagamos muchos aspectos de su vida, tratamos de explicar por qué algunas conductas suceden. Asimismo, hacemos un análisis de la forma de pensar que tiene el paciente, de los antecedentes. Otra forma de recabar información es a través de la aplicación de pruebas. Y en ocasiones existen pues las entrevistas aliadas, como son a los familiares, a la pareja, y otras cosas. ¿Y usted cómo averigua el motivo latente de su paciente? El motivo latente, el motivo de consulta usualmente se da en las primeras sesiones. Generalmente se averigua a través de preguntas. Previo a eso se establece un rapport, un clima de confianza, un encuadre de entrevista, donde el paciente se sienta cómodo, se sienta seguro y sobre todo el psicólogo le genere confianza para que se pueda decir el motivo real. Usualmente los pacientes no llegan a decir el motivo real de consulta por X motivos, ¿no? Vergüenza, miedo, inexperiencia con el psicólogo, por quizás cierto temor a contar sus cosas y a explayar. Entonces va a depender mucho de la confianza que uno cree de este clima adecuado para que el paciente se sincere y tenga conciencia se sienta cómodo y tenga conciencia sobre lo que, por qué realmente va, ¿no? Y sepa que a quien le está contando realmente lo va a ayudar, va a recibir pues mucha calma, mucho de lo que espera para solucionar su problema. ¿Cuál es el procedimiento que realiza cuando un paciente acude a su consultorio? Bueno, el procedimiento es principalmente al principio de la entrevista hacer un encuadre de entrevista, decirle en qué consiste la consulta, con qué enfoque trabajo, cuánto tiempo dura la consulta, qué técnicas se pueden aplicar y explicarle, además preguntar si está quedando claro lo que estamos diciendo, a ver una psicoeducación. Luego pasa a ver una entrevista para ver el motivo de consulta. A partir de ahí se recogen datos principales. Una primera consulta queda chica, generalmente ya las siguientes consultas son de mayor información para después ser evaluado en caso sea existe un motivo de evaluación con algún tipo de pruebas de ayuda y así reconfirmar posteriormente si el caso lo amerita, porque no todos los casos lo tienen, ¿no? Se presenta un diagnóstico. Bajo ese diagnóstico se plantea un plan de intervención. Es un plan de intervención. Posteriormente establecen cuántas sesiones va a durar esto y dependiendo de los resultados se hace después un seguimiento, ¿no? para continuar y asegurarse de que el paciente está en un camino adecuado, está mejorando. ¿Cuál es la primera acción que realiza cuando le llega un paciente?
La primera acción que particularmente yo realizo es generar un clima de confianza. Generar, presentarme, generar el clima de confianza, hacer sentir cómodo al paciente, educarlo sobre lo que es ir al psicólogo y posteriormente, pues, evidentemente entrevistar para, en un primer momento, sienta que debe sincerarse y debe decir el motivo real de consulta. ¿Y cómo determina cuántas sesiones necesita el paciente? Bien, eso no se puede determinar desde una primera consulta y decir, ya yo vengo por esto, tú ya, a ti te corresponden 15, a ti te responden 8, no. Eso es relativo en realidad, porque cada caso es distinto. Es un proceso. Mientras que a un paciente, supongamos, que se siente triste, que no necesariamente está deprimido, sino que normalmente se ha sentido triste y decide ir a consulta, pues en muchas ocasiones basta con algunas consultas donde él entienda, reconozca sus emociones y genere nuevos hábitos para que mejore, ¿no? Hay casos que también necesitan un número de sesiones más amplio por la complejidad, quizás por el diagnóstico, y hay casos que también, valgan verdades, sí se necesita de interconsultas con otros profesionales de la salud para trabajar en equipo, ¿no? Por ejemplo, de repente también necesita medicación, de repente necesita, pues, una adecuada nutrición, y se hace un trabajo multidisciplinario. El número de sesiones, usualmente decirlo así, te corresponden tanto, a ti tanto, a ti tanto, es relativo porque es según el caso. Hay pacientes que usualmente por su nivel de resiliencia, por su nivel de inteligencia, por su personalidad, tienden a tener mejoría mucho más rápido. En cambio, otros por su historia de aprendizaje, tal vez, quizás les cuesta, ¿no? Tal vez por la historia de vida, por muchos factores que influyen ahí para determinar las sesiones. Las sesiones van también abocadas o dirigidas según el enfoque que uno utiliza. Hay sesiones, por ejemplo, que algunos colegas que practican o hacen psicoanálisis, particularmente yo no hago eso. Usualmente el psicoanálisis, por ejemplo, toma muchas sesiones, es un proceso muy largo de análisis que se hace, ¿no? Y eso depende de varias cosas. Depende. ¿Y cuál es su criterio para aplicar un test psicológico? Bueno, para empezar, el criterio que yo tengo con respecto a los test es que sean basados en la evidencia, que tengan las propiedades psicométricas adecuadas. ¿Qué son propiedades psicométricas? Las cosas que componen a un test que te dice, por ejemplo, si es confiable, es válido, si está adaptado a la realidad de donde vive el paciente o la gente, para saber si es adecuado. Aún así, notar que el test es un instrumento de ayuda y ayuda según el área que nosotros queramos evaluar, por ejemplo, personalidad, inteligencia y otras cosas. Particularmente yo no uso test proyectivos, ese es un criterio mío también, porque los test proyectivos son muy subjetivos, muy relativos, están desfasados y se dice que explican acciones inconscientes, pero para mí no, para mí son cuestiones muy relativas, muy poco y bien carentes de evidencia científica y de ser replicables de manera experimental. Yo uso test psicométricos y los aplico según el caso y según la necesidad del paciente, necesidad de evaluación o de resolver dudas en algunos aspectos. Siempre cada caso es diferente. Sí, siempre cada caso es distinto, pero hay enfoques que se acomodan a la funcionalidad del caso. Hay enfoques que se acomodan. Mayormente el enfoque cognitivo-conductual, por ejemplo, es uno de los que más tiene evidencia. Y no es que cada paciente tiene que recibir un enfoque, no. Es que el enfoque en realidad, qué tan basado en la evidencia tiene. O sea, funciona, se ha demostrado, tiene buenos resultados, eso. Y en ese criterio pues también a mí me parece interesantísimo. Cuando usted realiza una terapia, ¿qué métodos utiliza?
Como te digo, yo tengo formación en lo que es análisis conductual y también análisis cognitivo-conductual. Generalmente más uso las técnicas de modificación de conducta basadas en las leyes de la conducta y que estas pues tienen evidencia científica. Mayormente cuando trabajo con niños me funciona mucho en lo que son los programas de reforzamiento, economía de fichas, que también los programas de reforzamiento también funcionan con adultos, con todos en realidad. También, bueno, si es un caso de querer desaparecer algunas conductas, algunas técnicas de extinción, como por ejemplo las aproximaciones objetivas, aproximaciones en el sentido de exposiciones, mejor dicho, al miedo, técnicas de exposición, castigos prácticamente muy poco, pero generalmente me refiero a técnicas conductuales, ¿no? Técnica de Petman, entre otras. Genial. Pero el enfoque, como te digo, es mayormente que uso es en el análisis funcional de la conducta, algunas técnicas cognitivas también, como la reestructuración cognitiva, que funciona muy bien en pacientes con depresión, por ejemplo. Y por último, ¿en qué se basa para dar un diagnóstico a sus pacientes? Generalmente no suelo andar dando diagnósticos por doquier porque no es la idea etiquetar a las personas. Los diagnósticos clínicos están basados en un modelo médico y el análisis funcional de la conducta se basa en la funcionalidad o en las causas y consecuencias que tiene esta conducta. Pero si hablamos de un modelo médico en que uno debe basarse para dar este diagnóstico, hay que tomar en cuenta que los diagnósticos tienen criterios clínicos. Entonces, esta persona tiene que cumplir con ciertos criterios que están establecidos en el DSM o en el CIE-10. Entonces, bajo estos criterios clínicos, y bueno, esta persona los cumple en su actuar, en su día a día, en el contexto donde se está desenvolviendo, bueno, ahí recién se puede decir pues, que tiene tal diagnóstico como corresponde, ¿no? Como dice el documento, ya sea el DSM-5, el CIE-11, el CIE-10. En eso básicamente se establece un diagnóstico previo, evaluación, claro está. Pero no es que siempre hay que andar diagnosticando a la gente o siempre pues uno tiene que necesariamente decir, ya tú, como estás triste tienes depresión, o a ti te preocupa esto tienes ansiedad, como de repente estás con esto tienes lo otro. No. Principalmente en el enfoque que yo uso, en un modelo pues de análisis funcional que compete qué cosa, el ambiente, que compete el organismo del paciente y la conducta, o sea, la conducta en relación a los estímulos. Pero bueno, básicamente te he respondido que si fuera de diagnosticar bajo un modelo clínico y médico, hay que tener en cuenta estos diagnósticos y los documentos que avalan que esta persona cumple con ciertos síntomas. Muchas gracias por su tiempo. Estamos con el psicólogo Luis Xavier Frías Miranda, psicólogo clínico. Muchas gracias. De nada, Anjuli, a ti un gusto.